el ministerio Conéctate Jesús tiene el agrado de presentar de la serie El Espíritu Santo, la espiritualidad y la mente, el tema número 28, el Espíritu Santo y la iglesia, tercer propósito. Es tiempo de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos las gracias por su dirección. Le damos las gracias por cada momento en que usted nos ha cuidado, por habernos protegido. Hoy queremos llegar a muchos corazones que sufren y no tienen paz. Su guía es necesaria. Al momento de estudiar el tercer propósito del Espíritu Santo para con la iglesia, pedimos su dirección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayer vimos el segundo propósito de los 5 que tenemos en nuestra serie. Además de actuar individualmente en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo también actúa sobre la iglesia como un cuerpo mediante la unidad en Cristo. El Espíritu Santo mantiene la unidad de la iglesia para que ésta cumpla el propósito para el cual fue creada. Unidos con Cristo, número 1. Unidos por el bautismo, número 2. ¿Cuál será el tercer propósito? Nuestra declaración de propósito nos dice lo siguiente: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3, 12 al 15. El primer propósito, unidos con Cristo. Nos dice el apóstol: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. El primer propósito nos dice que somos unidos en Cristo, la principal piedra del ángulo. El Espíritu Santo nos une a Cristo, y unidos a Cristo, entonces llegamos a alcanzar la unidad con la hermandad, con nuestros hermanos. El segundo propósito nos dice unidos por el bautismo. ¿Qué función cumple el bautismo? Siguiendo la recomendación o el mandato de Mateo 28, 19, el bautismo es el acto público ante todo el universo que señala la incorporación del creyente en el cuerpo de la iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús en 2 aspectos. Primero, cuando nos somos sumergidos, el viejo hombre muere, y cuando somos levantados del agua, renacemos en vida nueva, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto está registrado en Romanos 6, 4 al 6. Hoy, mis hermanos, queremos estudiar con ustedes el tercer propósito. El Espíritu Santo, mediante el
uso de la palabra de Dios nos mantiene unidos, o sea, unidos por la palabra de Dios. Unidos. Nuestra lectura bíblica se encuentra unidos por la palabra de 17. Nuestra lectura bíblica santifícalos en tu verdad. En Juan, tu palabra es verdad. ¿De qué manera fortalece la palabra o la Biblia la unidad de los creyentes? El Espíritu Santo trabaja en nosotros según Juan 5:39, conduciéndonos a conocer a Jesús en primera instancia. Según Hechos 17:11, nos ayuda a discernir la verdad del error. Y según Isaías 8:16, es la base de toda reforma y reavivamiento. En resumen, el Espíritu Santo inspiró la Biblia. Por ello, no nos guiará a la unidad con la palabra viva que es Jesucristo, a menos que también nos una a su palabra escrita. Escúchame bien. Son muchos los que quieren decir que están en Cristo, que ellos están unidos a Cristo, pero no siguen lo que el mismo Jesús escribió con su propio dedo. Descubra la mentira en ellos. Un pocotón. La mayoría de los cristianos enseñan que usted puede seguir a Cristo sin seguir lo que Jesús enseñó con su propio dedo en la palabra de Dios. Cuidado, hermano. Preste atención a esto. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos une para que todos seamos uno en Cristo Jesús. Oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas a las gentes. Hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Muchísimos ponen en duda la veracidad y verdad de las Escrituras. Las Escrituras, en primer lugar, sufren ataques, pero el Señor ha preservado este libro santo en su forma actual mediante su propio poder milagroso como un mapa o derrotero para la familia humana a fin de señalarnos el camino al cielo. Cosa linda. Sin embargo, hay mucha gente que se deja llenar la cabeza de pajaritos preñados, digo yo, porque el que está exponiendo la palabra tiene cierto rango de autoridad mundana. A esos que tienen esos rangos se les conoce como entendidos. Estos entendidos, ¿en verdad son entendidos? La sierva del Señor advierte sobre este grupo de supuestos hombres originarios. Dice, hay hombres que enseñan, que se esfuerzan, por ser originales. Escucha bien, hay hombres que se esfuerzan por ser originales, que se ponen por encima de lo que está escrito, procurando simplificar o desenredar los misterios ocultos durante siglos a los mortales. Son como un hombre que se esfuerza, forcejea, lucha por salir del fango, del lodo, de la arena movediza. Y lucha y lucha y lucha, pero estando allí, desde allí,
como él no se da cuenta que está allí, desde allí él quiere enseñarle a otros cómo salir de allí. ¿Aló? Es una representación adecuada de los hombres que tratan de corregir los errores de la Biblia. Nadie puede mejorar la Biblia sugiriendo lo que el Señor quiso decir o lo que debería haber dicho. ¿Cómo? Si yo no he aprendido, ¿cómo? Si yo no he podido vencer mi pecado, yo te voy a enseñar a ti cómo vencerlo. Yo no entiendo esto, pero sin embargo me fijo en el número de seguidores que tienen esto y es que ve el montón de gente que los está siguiendo. ¿Será que como él en verdad no quieren salir del fango? Pero son entendidos, le llaman entendidos. Bien, mi hermano, llegamos a la última parte de este estudio y es la unicidad en la diversidad. Hay tres cositas que queremos ver aquí. Primero, la dificultad. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que dice que la Biblia es difícil de entender? Miremos por qué hay gente que dice que la Biblia es difícil de entender. La sierva del Señor dice lo siguiente: los escritores de la Biblia tuvieron que expresar sus ideas con lenguaje humano. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Debido a las imperfecciones de la comprensión humana, del lenguaje o de la perversidad de la mente humana ingeniosa para eludir la verdad, muchos leen y entienden la Biblia para agrandarse a sí mismos. No es que la dificultad esté en la Biblia. ¿Me expliqué? No se trata de que la dificultad esté en la Biblia. Dice aquí que la ingeniosa mente humana, la mente humana se la ingenia para eludir la verdad y conducirse a sí misma a aquello que le puede beneficiar a sí mismos, a engrandecerse, a agrandarse, a hacerse famosos, y mandan mensajes pidiendo que usted los siga, que usted los vea, porque ellos descubrieron una luz nueva en la palabra de Dios. Descubrieron lo que nadie había descubierto. Ellos lo descubrieron. Primer punto. Usted, si se conecta con el Espíritu Santo, este le hará entender todo lo que usted necesite saber de la palabra de Dios. Amén. Segundo punto. En crescendo, se dice en música. ¿Qué es un crescendo? Los hombres escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. Hay primero el brote, después el capullo, después el fruto. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, lleno de la espiga. Usted, si vive en el campo, entiende perfectamente esto. Esto es exactamente lo que son las declaraciones de la Biblia para nosotros. Si usted es nuevo leyendo la Biblia, preocúpese por ir creciendo de a poquito. No se meta con los temas difíciles, porque va a necesitar entonces algún entendido, entre comillas, que quiera ayudarle. Y lo que puede ocurrir es que en vez de crecer, la estanque o la haga disminuir.
en conocimiento. Necesitamos crecer. Y la única manera de crecer es por medio del Espíritu Santo, quien la va a conducir y la va a guiar en crecimiento. Número 3. La diversidad, la unidad de la diversidad también ocurre por medio de muchas mentes que escribieron la palabra de Dios. Unos 40 hombres. ¿Cómo 40 hombres escriben un libro que no se contradice en nada? Hay diversidad y hay variedad en un árbol, ¿verdad que sí? ¿Tiene o no tiene variedad un árbol? Difícilmente usted encuentra dos hojas iguales en un árbol. Sin embargo, esa variedad acrecienta la perfección del árbol como un todo. Amén. Acerca de nuestra Biblia, podríamos preguntar, ¿por qué el Señor utiliza 4 personas para escribir los evangelios? ¿Por qué el Señor utiliza otro grupo de escritores para escribir Hechos de los Apóstoles y las cartas del Nuevo Testamento, las diferentes epístolas? Desde el Mateo hasta el Apocalipsis tienen el mismo mensaje, el plan de salvación, la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Utiliza diversos autores para escribir. La respuesta, mis queridos hermanos, la vamos a ver en 2 experiencias. Primero, un ejemplo de bondad que ocurrió hace ya alrededor de unos 100 años. Cuando los hermanos de Escandinavia estaban en una crisis económica que dejaba muy mal a la iglesia, dejaba muy mal el testimonio de Dios, y los hermanos de América se enteraron que esto estaba ocurriendo y fueron en su pronta ayuda, según el mandato bíblico de la unidad de la iglesia. La pluma inspirada dice de este hecho lo siguiente: cuando nuestros hermanos de Escandinavia arrostraron una crisis financiera, un testimonio fue dado diciendo que no deberíamos permitir que nuestros hermanos fuesen dejados en bancarrota delante del mundo. Ello habría deshonrado a Dios, y por su pronta y generosa intervención, nuestros hermanos de América reconocieron que la diferencia de nacionalidad no los dispensaba del deber de ayudarse unos a otros en la obra de Dios. Todos vosotros sois hermanos. Mateo 23:8 lo confirma. Soy uno, merced a la unidad de la verdad. Hermoso. ¿Conoces tú de algún extranjero o algún hermano de iglesia que esté pasando una situación económica tal en la que tú puedes intervenir y evitar que este hermano presente un mal testimonio y que la gente dude del Dios que le dirige? Está en ti demostrar que hay unidad en la palabra de Dios. Nuestra lección número 3 la presentamos con una ilustración. El Señor dio su palabra justamente en forma
en que quería que viniera. En la forma en que quería que viniera. La dio mediante diversos autores, cada uno con su propia individualidad, aunque trataron el mismo relato. Ejemplo, los evangelios. Sus testimonios se reúnen en un libro y son como los testimonios de una reunión social o de una reunión de oración. No representan las cosas justamente en el mismo estilo. Cada uno tiene su propia experiencia y esta diversidad amplía y profundiza el conocimiento que es presentado para suplir la necesidad de las diversas mentes. Para suplir la necesidad de las diversas mentes. Usted y yo podemos haber estado en una misma reunión, pudimos haber presenciado un mismo evento y lo narramos con palabras diferentes sin contradecir el uno lo que diga el otro. Eso se llama unidad en la diversidad. Amén. Bendito Dios. Así es la palabra de Dios. Esa es la lección del propósito número 3. Seguimos. El creador de todas las ideas puede impresionar a diferentes mentes con el mismo pensamiento, pero cada una puede expresarlo de una manera diferente y sin embargo sin contradicción. Mediante la inspiración de su espíritu, el Señor dio la verdad a sus apóstoles para que la expresaran de acuerdo con su mentalidad mediante el Espíritu Santo. Pero la mente no está sujeta como si hubiera sido forzada dentro de cierto molde. Carta 53 del año 1900. La palabra de Dios nos llama a la unión. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, del 17 al 21. Palabra de Dios, mis queridos hermanos. Hemos llegado al final de este estudio. Es tiempo de orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender y comprender la instrucción que usted nos ha regalado en este día. Hoy, Señor, hemos estudiado el tercer propósito del Espíritu Santo con respecto a la unidad de la iglesia mediante su palabra. Gracias por dirigirnos. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Nos vemos mañana con el siguiente tema. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Buenas tardes.